Buenos días, mi nombre es Ronald Martínez y estoy con mi compañero Miguel Salcedo. Vamos a exponer escogimos el deporte de fútbol, entonces vamos a iniciar pues como tal a hablar de los artículos. Uno de los primeros artículos que nosotros encontramos fue la incidencia lesional en el fútbol profesional español a lo largo de una temporada de días de baja de lesión. Entonces, aquí como tal, en este primer artículo, pues nos habla de que se hizo una gran, se utilizó una gran población, una cantidad grande, como tal, para hacer esta investigación. Se utilizaron 728 jugadores, en los cuales constan de 27 equipos. Tener presente que en la mayoría de artículos, en la gran cantidad, tuvimos en cuenta de que pues, son profesionales, no estamos utilizando futbolistas de categorías inferiores, sino ya como tal que hayan tocado el alto rendimiento. Entonces, iniciamos pues con los factores internos. Uno es el alto grado de implicación del músculo en la práctica deportiva. Entonces, como tal, factores de riesgo en este artículo es como tal esa exigencia que se da entrenamiento tras entrenamiento, en el cual, por medio de la contracción de los movimientos del deportista en el músculo, pues lo que pasa y sucede es que pues empieza a haber un desgaste como tal. Y como hay una fatiga, entonces algo que nos lleva es que como tal siempre va a haber un desgaste y un desgaste y un desgaste pues por la alta exigencia. También tener en cuenta que por medio de este desgaste se pueden también afectar diferentes articulaciones como la del cuello del pie, que pues es una articulación inestable. En este artículo nos dice que el cuello del pie es el que más se lesiona porque todo el peso del cuerpo y de la rodilla pues cae siempre sobre el pie y que las articulaciones, las dos articulaciones que tiene el cuello de pie pues son muy débiles. La incidencia lesional nos dice que por cada 1000 horas se evidencian 8,94 lesiones y se tienen en cuenta entre competencias y se tienen en cuenta pues como tal en entrenamientos. Igual en todos los artículos que nosotros hablemos. Más o menos la incidencia es parecida, es un poco similar a lo de los demás artículos. El mecanismo lesional, la mayoría de artículos nos habla que es por la sobrecarga, por rupturas musculares, ligamentos, contracturas, pero pues como tal no nos habla de un específico ligamento o un específico músculo, sino lo generaliza mucho. Digamos que este artículo pues tomó los más sobresalientes como el bíceps femoral, el recto anterior, el cuádriceps, que más abajo pues vamos a tocar más el tema de por qué se lesionan tanto los músculos del muslo o de la pierna. Pasamos al de Millonarios, tiene cosas similares, informaciones similares, en el cual es sí. Es un artículo aquí de Colombia, se hizo con el Club Millonarios, se tomaron 3 equipos de las inferiores, el profesional y el equipo élite, que digamos que son las categorías mayores. Tener en cuenta otros factores internos, no los vuelvo a repetir, porque pues se vuelve muy repetitivo pues estar hablándolo como tal, lo mismo de cada artículo, pero sí vamos a sobresaltar pues temas importantes como el primero, que los futbolistas que ya tienen mayor experiencia o mayor cantidad de años son los que se tienden pues a lesionar mucho más que los deportistas jóvenes, pues primero por la carrera deportiva que tienen y pues al llegar a los 30 años pues su carrera va degenerando, ¿sí? De manera degenerativa. También nos dice este artículo que pues, los futbolistas en el segundo tiempo de los partidos de las competencias es donde más se tienden a lesionar. Este es uno de los artículos los cuales nos bota una incidencia muy baja de lesiones. Digamos que cada equipo tenía una incidencia de 1,3 lesiones pues, por cada 1000 horas. La incidencia baja pues porque solamente son 3 equipos y no 27 como en el primer artículo. De igual manera, por contacto con el rival, se lesionan por la sobrecarga, por giros, malos saltos, malas carreras y pues traumas con el balón. Aquí también debemos tener presente que también por las posiciones se puede generar más lesiones. Por ejemplo, aquí en Colombia, pues se lesionan mucho en este equipo se lesionan mucho los defensas y se lesionan mucho pues los delanteros. Aquí nos habla de las lesiones que se presentan más. La más incidente es la rodilla con 30,8 y después le sigue el tobillo y como tal el pie.
Pasamos a la siguiente, ya es de mi compañero Miguel. Listo. El tercer artículo lleva por título Incidencia de lesiones en jugadores de fútbol profesional. Este artículo es de Argentina, específicamente del club Gimnasia y Esgrima en La Plata. Entonces se seleccionaron 86 jugadores que trabajaban en el club profesional, en el plantel profesional. Los jugadores, los futbolistas, van de los 17 a los 37 años, ese es el rango de edad. Digamos que en los factores, en los resultados nos dieron tanto factores internos como externos. La mayoría de diagnósticos de resultados fue por malos diagnósticos de lesiones, malos tiempos de recuperación erróneos y contusiones, golpes, choques fortuitos al ser un deporte de contacto. Entonces nos dice que en la cabeza fue casi el 1%, la columna vertebral 7%, el tórax 1%, miembros superiores casi 6%, y la mayor zona, el mayor porcentaje fue los miembros inferiores con el 85% casi. Aquí la incidencia de lesión fue de 9,1 jugadores cada 1000 horas lesiones. Entonces acá se sumó absolutamente todo, no se separó por partidos, entrenamientos, no, sino que se sumó tanto los partidos oficiales como los amistosos y también los entrenamientos. Digamos que el mecanismo lesional, principalmente en el estudio, nos arroja que en un 80% fue precisamente por lo que les decía, los traumatismos directos y los golpes repetitivos. Entonces, al chocar tanto una zona específica, pues esta tiende a lesionarse. Y ya en los resultados nos dice que la rodilla fue la articulación que sufrió una mayor cantidad de lesiones. En total hubieron 19 esguinces capsuloligamentarios, y digamos que la patología más frecuente fue la de las lesiones musculares, donde el recto anterior del muslo, que es el músculo del cuádriceps, fue el más afectado entre todos los futbolistas. Pasamos al siguiente artículo. Este fue hecho en Suiza y es de la incidencia de las lesiones en los futbolistas de la UEFA, pero no de la profesional, sino la de jóvenes. Entonces, aquí el objetivo, el objeto de estudio fueron todas las plantillas titulares de los 23 equipos inscritos a esta competición y de los 50 mejores equipos europeos. Aquí nos arroja que fueron factores externos. La incidencia de lesiones durante los partidos fue mayor a la de los entrenamientos, y el riesgo de lesión aumentó con el tiempo en cada partido. ¿Qué quiere decir esto? Que había menos posibilidad de lesionarse en el primer partido, y ya en el último había más posibilidad, también pues por los sobrecargos, las exigencias, las instancias finales que se juegan mucho más serias. Se produjeron 4.483 lesiones durante 566.000 horas de exposición, lo que nos da una incidencia de lesión de 8,0 lesiones por 1000 horas. El mecanismo lesional principalmente fue la distensión muscular, el esguince de ligamentos y la contusión fueron los tipos de lesión más comunes. El 87% de lesiones afectaron principalmente a las extremidades inferiores, lo que con el anterior artículo, digamos que se compara mucho, porque el otro fue 86%. Entonces, digamos que tiende a haber una relación muy coherente en este deporte como lo es el fútbol. Y las extremidades, bueno, y también que el 12% de todas las lesiones constituyeron a reincidencia, lo mismo, nos apoya el anterior artículo. Ya por último, nos dice que los tejidos afectados fueron los más expuestos: el muslo, la rodilla, el tobillo y la cadera o la ingle. Estos fueron las comunes más lesiones. Y digamos que un subtipo de lesión fue la distensión del muslo, que se presentó un 17% mayor a todas las otras lesiones. También en un pequeño rango, pero igual pues alto, nos dice que la distensión de isquiotibiales fueron las más frecuentes. Pasamos al siguiente estudio. También este se realizó en Liverpool y en Manchester, en estas dos ciudades de Inglaterra. Aquí se trató con 181 futbolistas que estaban registrados en la Premier League inglesa. Entonces aquí ya no estamos en la UEFA, en Europa, sino específicamente en Inglaterra, en la Liga Premier League. Los factores que nos arroja son internos, puesto que la mayoría de lesiones se produjeron durante entrenamientos. Entonces ya es al revés al otro estudio. En el otro estudio fue principalmente en los partidos, por eso decimos que fueron factores más que todo externos. Pero aquí fueron en los mismos entrenamientos, lo que quiere decir que fueron factores mucho más internos. El 50% de las lesiones se produjeron durante los entrenamientos, el 32% durante los partidos y el 17% ya es de un origen desconocido. Sabemos que un futbolista o un atleta en general se
puede lesionar sin necesidad de estar entrenando, sino que puede lesionar en el baño, en el parque con su familia, y estos son los orígenes desconocidos. Por eso también decimos que son factores internos, porque ya no es, va más allá del deporte, va más allá del médico, del fisioterapeuta, del preparador físico. ¿Vale? Entonces, la incidencia lesional dice que se produjeron 29,81 lesiones por cada 1000 horas durante los partidos. Aquí en este artículo cabe aclarar que separaron varias categorías, lo que nos arroja unos buenos datos. Entonces, en la sub-15 fueron 80 lesiones cada 1000 horas, en la sub-16 32 lesiones cada 1000 horas, y en la sub-9 y sub-11, entre sub-9 y sub-11 hubieron mucho menos lesiones, 0,39 cada 1000 horas. Y también durante el entrenamiento de la sub-18, 6 por cada 1000 horas, sub-9 a sub-11, 0,69 por cada 1000 horas. Aquí podemos ver que mientras la categoría es más pequeña, no se producen tantas lesiones, mientras que si la categoría ya es de un mayor rango de edad, tiende a tener más lesiones. El 72% de las lesiones sufridas no estaban relacionados con contacto. Aquí sí contrarresta del otro estudio, en este no fueron tantos choques directos, tantas contusiones, sino que se produjeron a los posteriores días de los entrenamientos y los partidos. Entonces los jugadores como que no dieron con exactitud qué problema fue, qué tipo de lesión, no se supo una causa específica de por qué, ya que no fue durante el partido ni durante el entrenamiento. Lo que les decía, lo de las causas externas, ya en la vida cotidiana de ellos. Y después pasamos a que el tejido más afectado fueron las lesiones en el muslo anterior, igual que el anterior, con un 21%, en la rodilla con 17%, tobillo con 13% y la cadera de la ingle 12%. El muslo posterior también casi con el mismo porcentaje, 13%. Eso pasamos al siguiente artículo de mi compañero. Bueno, aquí pasamos a las prevenciones, a los diferentes estudios los cuales nos arrojan cómo influye la prevención de lesiones. Entonces, esto los voy a generalizar un poco más. Entonces, en el primero se seleccionaron 33 jugadores. Aquí los factores externos, pues, lo anotamos como la cantidad de partidos jugados, porque pues en ese año 2008-2009, en esa temporada, pues se jugó una gran cantidad de partidos y pues lo que causaban era que pues ellos tuvieran desgastes, desgarres y demás. Entonces aquí se utilizó una tecnología para identificar cuando el músculo pues cambiara de temperaturas. ¿A qué se refiere? Aquí nos habla de una cámara termográfica, la cual al utilizarla en el deportista pues identifica la temperatura de el músculo y si está en el rango que debe estar, que es 0,2 grados. Entonces, si pasa si sube de esos grados o disminuye, quiere decir que pues el músculo no está bien. Acá nos habla mucho sobre cargas musculares y rupturas musculares, las cuales nos habla que es la incidencia como tal. Entonces, no hay tanto problema de contusión o choques, porque pues aquí la mayoría de artículos, se me perdió, pues nos habla que es más como de las sobrecargas y lo que tiene que vivir ese deportista en su temporada. Aquí tocó algo importante en los tejidos lesionados. Entonces, aquí nos habla que el muslo es el que más se lesiona, el que más incidencia tiene, pero más en posterior que en anterior. A lo que se ve es que el anterior es como el cuádriceps, los músculos están demasiado más fuertes y los posteriores, como los isquiotibiales, son mucho más débiles, lo cual pues no se trabajan casi. Entonces aquí en esta temporada, pues lo que se hizo fue siempre estar atento a esa cámara que identificaba cómo estaba el deportista y si él duraba 2 o 3 días igual, por debajo de la temperatura, por encima de la temperatura, pues de una iniciaban a hacer como tal ese proceso de prevención de lesiones, en los cuales utilizaban pues masajes, utilizaban hielo, agua fría, bajaban la temperatura, para pues obviamente buscar esa temperatura exacta que necesita ese deportista en el músculo. Tenerlo presente porque pues se hizo en 2 épocas diferentes. La primera se hizo de enero a mayo, en los cuales no se utilizaba prevención de lesiones, y de julio a octubre más o menos, pues ya utilizaban la prevención de lesiones y pues hicieron un estudio comparativo en el cual pues mostraban que por medio de la prevención de lesiones pues obviamente reducían en el equipo.
Aquí cambiamos al siguiente. Se seleccionaron 25 jugadores, todos profesionales. Aquí pasamos a factores internos. Los factores internos, pues, hablan es del beneficio. Entonces, que se aplicaron ejercicios basados a las capacidades coordinativas, condicionales, trabajo propioceptivo, patrones básicos de movimiento, controles posturales, para sí mismo el deportista empezar a fluir sus movimientos, que tal vez pues tenía falencias y pues por eso pues también se evidenciaban las lesiones. Aquí pues fue por fatiga muscular, debilidades musculares y pues la inestabilidad de las articulaciones, pues falta de fortalecimiento. Aquí se implementaban ejercicios de fuerza excéntrica, concéntrica y propiocepción. Ejercicios en los cuales pues digamos que es en un espacio donde no se puede mover de ahí, sino prevención de lesiones, el equilibrio, que es lo más importante. También se hacían cambios de velocidad, potencia, core. Y hay que tenerlo presente que hay que trabajarlo de 2 a 3 veces por semana para, pues, el deportista evitar lesionarse tan fácilmente. Entonces, aparte de ello, pues también se utilizaba estiramientos asistidos en parejas durante 10 minutos y también electroestimulación para el deportista, pues que obviamente lo requiera. Aquí pasamos al siguiente, donde se seleccionaron 26 deportistas. De esos 26 aparecieron factores internos como el insuficiente calentamiento, la flexibilidad y desequilibrios musculares. Entonces, un factor importante es el calentamiento. Si un deportista no calienta bien, pues obviamente va a tender a lesionarse, pues de músculos que estén sobrecargados y demás. La incidencia fue 9,6 por cada 1000 horas. Por contactos y choques, aquí fue como más ese tipo de lesión por contacto con jugador, sobrecargas. Y pues también se va reflejado en la intervención a lo que va es el control. Entonces, pues también en esa falta de control de movimientos que puede tener falencias como tal ese deportista. Entonces causaban desgarros musculares, contusiones o golpes y pues ruptura de ligamentos. Aquí se desarrollaron prevención de lesiones durante 2 días por semana, teniendo en cuenta que aquí aplicaban ejercicios de fuerza, como por medio de viáticos, bandas elásticas, también con balones medicinales. Y al final, pues, ejercicios de movilidad en los cuales pues, pueda desarrollar pues, mejores capacidades coordinativas y patrones básicos. Balanceos de piernas laterales, trotes, caminatas, movimientos en zigzag, los cuales pues ayudan a desenvolver un poco más el deportista. A pesar de que pues, es de alto rendimiento, ellos también lo requieren. Siguiente. Sigue, Miguel. Listo, profe. El siguiente artículo es la prevención de lesiones musculares en el fútbol profesional. Este artículo, digamos que se centra en los suplementos de hidratos de carbono y el monohidrato de creatina, pero aún así nos da datos exactos de los que queremos analizar. Entonces, este estudio fue hecho en España, exactamente en Sevilla, y se seleccionaron 30 hombres de la plantilla profesional. No especifica el club, no sé, no quieren decirlo o quieren mantenerlo en anonimato. Digamos que los factores externos fue el tipo de partido, específicamente este fue el factor, porque digamos que en los amistosos se disminuía el riesgo de sufrir una lesión, mientras que en una competición real la intensidad y la presión competitiva son más altos. Entonces se hicieron 2 grupos, uno en el que tenían ingesta de creatina y otro en el que no. 51 lesiones por cada 1000 horas en el grupo que tenía la ingesta de la creatina, y en el otro 22 por cada 1000 horas en el que no tenía. Digamos que la lesión principal fue la rotura del ligamento cruzado anterior, pero encima de esta fueron las lesiones musculares las más repetitivas. Respecto a la intervención de la prevención de lesión, este artículo va enfocado en la prevención de lesión. Nos dice que el principal resultado del estudio muestra cómo la ingesta de creatina tuvo una gran incidencia en la prevención de lesiones musculares y que la suplementación de una dosis baja en estos deportistas da un factor coadyuvante en las lesiones musculares de los deportistas. Pasamos al último artículo, que es el análisis electromiográfico de la activación del cuádriceps e isquiotibiales en jugadores de fútbol. Este estudio fue hecho en Madrid, España, en el 2020. Se seleccionaron 17 jugadores del Rayo Vallecano B y 19 del Atlético de Madrid Juvenil A.
aquí la incidencia lesional fue de 26 casi lesiones por cada 1000 horas en el juego y 7,5 por cada 1000 horas durante el entrenamiento. Digamos que el principal riesgo fue un factor interno, puesto que la mayoría de deportistas que se lesionaron eran porque ya habían tenido una lesión previo en esa zona específica. Entonces, además de eso, también nos hablan del ratio entre la musculatura, entre el isquiotibial y los cuádriceps. Las principales causas fueron los desplazamientos o movimientos a gran velocidad y este fue el principal mecanismo de lesión. De ese total de lesiones, digamos que el 12% se sitúa en los isquiotibiales, aductores, cuádriceps, gastrocnemios, tobillo, Aquiles, y digamos que como prevención de lesiones, el artículo, la conclusión principal fue que el tipo de ejercicios que se realizan antes para prevenir una lesión. Entonces los ejercicios, por ejemplo, de sentadilla, búlgara, zancada, han sido estudiados no solo por este estudio, sino por otros más incorporados en numerosos protocolos de prevención y rehabilitación. Digamos que para la prevención de lesiones también se sugiere realizar ejercicios basados tanto en la cadera como en la rodilla y que estos ejercicios muestren activaciones en fases concéntricas y excéntricas. Y listo, por eso serían todos los artículos. En la parte de abajo vemos las referencias de todos los artículos. Muchas gracias. Bueno, como conclusión de todos los 10 artículos, pues podemos identificar diferentes factores. Primero, pues tener presente que pues los deportistas con más edades son los que tienden a lesionarse. También tener en cuenta los diferentes tipos de sistema de prevención de lesión que existen, como propioceptivos, de equilibrio, digamos que fuerza preventiva, ejercicios de fuerza de baja intensidad, en los cuales se puedan fortalecer como tal los músculos. También tener presente que en la mayoría de artículos, los artículos de Sudamérica, a diferencia de los artículos europeos, cuando nos hablan de que la incidencia de lesiones, que la mayoría de lesiones se presentan aquí en Sudamérica, se presentan es más como por choques, o sea, a lo que se refiere es que el fútbol de Sudamérica es más al contacto, al choque, y pues obviamente en Europa pues es más táctico, es más técnico. Entonces las lesiones allá son ya por sobrecargas y aquí es más como por los golpes, por las contusiones que pueden tener los deportistas. También tener presente que estos factores de riesgo, como los factores externos e internos, pues se tiene que identificar cuáles son las posibles falencias que tienen los deportistas en el ámbito técnico, físico, como aquí la prevención, que muchas veces pues es más como en la parte coordinativa y por eso pues se ejecutan ejercicios de agilidad, de movimientos, de esquivar obstáculos como zigzags y demás. Aquí no nos habla tanto de factores externos, nos dice uno de los artículos, no me acuerdo muy bien, nos dice que no se evidencian pues como tal factores por el campo, por la indumentaria, porque dicen que los campos, indumentaria, el clima, pues no hace que sea un factor de lesión como tal. Aquí finalizamos pues con la exposición y muchísimas gracias.